Atención, porque se siguen revelando más detalles de cómo se produjo todo el fraude electoral del pasado 28 de julio. Y como para que no quede la menor duda, incluso hasta por parte del régimen dictatorial de Nicolás Maduro, las revelaciones de las cuales les vamos a hablar ahora las viene haciendo Juan Carlos del Pino, quien es uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral y ha estado hablando desde el exilio para preservar su vida ante toda la data que está entregando y que confirma cómo la dictadura, que cuenta con varios militantes dentro del Consejo Nacional Electoral, organizó el fraude para mantener a Nicolás Maduro en el poder. En las últimas horas, Juan Carlos del Pino ha entregado más declaraciones muy reveladoras y sumamente delicadas, en donde de entrada asegura que la oposición encabezada por María Corina Machado y Edmundo González tienen actas electorales oficiales, lo que confirma la victoria de la oposición sobre el régimen. Yo tengo elementos de carácter técnico, de auditoría y el acta que se levantó en totalización que da clara evidencia que el hackeo pudo no haberse producido nunca. La oposición tiene esos elementos, tiene esa acta de auditoría y tiene esa acta firmada por todos los auditores y tiene el estudio que se hizo de eso. Pero la cosa no para ahí, porque desde parte del Consejo Nacional Electoral, varios miembros le pidieron a Del Pino una totalización de los resultados de las elecciones cuando el porcentaje de las mesas escrutadas no llegaba ni al 60%, lo cual desde un principio ya solía lo que pretendían varios miembros que seguramente son partidarios de Maduro. A la hora que yo recibo una invitación a una reunión, digamos técnica, en donde se me comunica que se ha producido un hackeo al sistema y que eso ha impedido que continúe la transmisión y que se cuenta con una transmisión del 58%. Se me pide subir a totalización y yo me niego, sencillamente porque el 58% no es lo que tradicionalmente se hace. Tú declaras el resultado después de transitado por encima del 95%, como era la costumbre, de tal manera que la tendencia hubiese sido irreversible, además de las incidencias que ya estaba yo recibiendo respecto de la cantidad de no muy pocos centros en los que los testigos fueron desalojados y de otra cantidad de testigos también bastantes importantes que no contaban con las actas en la mano o que no se había producido la transmisión del código QR, por lo que entonces yo me niego a subir a la sala de totalización. Hay un margen de votación demasiado grande como para que eso generara el boletín que se dio después pasadas las 12 de la noche, con el argumento de que ahí había el 80% de transmisión. El problema que yo vi es que era muy poca la transmisión que decían que existía, más las incidencias que había, es decir, no iba a leerse exactamente en la totalidad que se necesitaba, que era más del 90%. Del Pino aseguró que lo empezaron a presionar para que se entregaran resultados ya con un ganador de las elecciones y que por obvias razones iba a ser Nicolás Maduro, algo con lo cual él no estaba de acuerdo porque faltaba más del 40% de las mesas. Al final las tendencias no estaban totalmente verificadas y tú no podías constatar que era irreversible. A eso no me arriesgaba. Además, no solamente yo tomé la decisión, sino que llamé a la oficina del candidato presidencial de la oposición y hablé con uno de sus políticos. Yo llamé al secretario general del partido de la principal postulación del candidato de la oposición. Llamé a la gente con la que me he sentido vinculado siempre dentro de la plataforma para establecer el criterio que íbamos a subir a la totalización y que perfectamente podría yo ver un resultado con el que no es que yo no estaba de acuerdo, sino que al no ser irreversible, como constatamos, eso sí era peligroso. Ante toda esta situación, Juan Carlos del Pino tomó la decisión horas después de hacerse a un lado por la manera en que se estaban realizando las cosas y porque no estaba existiendo ninguna transparencia durante el proceso, situación que claramente lo obligó a irse al exilio ante el temor de las diferentes represalias que podían llegar desde la dictadura por dar a conocer cómo se cocinó el fraude por parte de muchos miembros del Consejo Nacional Electoral. La verdad es que yo les advertí a todos que yo salía del organismo y me iba a mi casa, y de ahí me iba a quedar y a esperar la decisión que pudiesen tomar conmigo. En un par de ocasiones me solicitaron unas reuniones dentro del organismo, gente a la que le tengo mucho respeto desde el punto de vista intelectual y técnico, a conversar con ellos y el martes de hace 2 semanas se me explica que los radicales tienen ya problemas para aceptar la situación alrededor mío por haberme negado a asistir a la sala. Y claro que Del Pino tomó la mejor decisión, no solo al revelar toda esta información, sino también al irse al exilio porque el criminal de Diosdado Cabello ya lo calificó como un traidor de la patria.
por lo que si se mantenía en Venezuela, lo más seguro es que irían hasta su residencia para capturarlo, como vienen haciendo con todas las personas que están en contra del régimen. Me encuentro bien, a salvo y bajo cuidados, por supuesto, con el guayabo, digámoslo así, de extrañar el país, que nunca es bueno, no es una muy buena sensación. Al principio no hay mejor sitio para esconderse en Caracas que una barriada popular, porque se ha convertido en una especie de santuario de la gente que no está o se siente distinta o adversa al gobierno venezolano. Esa es la verdad. Yo tampoco podía estar en mi casa, sientes el asfixio, que ya la gente empieza a llamarte, empiezas a recibir llamadas que no recibías antes y mensajes. Decidí resguardar la posibilidad de que yo pudiese hablar y de que no es esta la última vez que nos vamos a ver. Pero Del Pino no solo se manifestó ante los medios, sino también por medio de su cuenta de X, en donde volvió a recalcar que la oposición tiene las actas electorales oficiales y que los diferentes organismos que han hecho los debidos estudios acerca de las elecciones, todos llegaron a la conclusión de que los eventos descritos no cumplen con los estándares nacionales e internacionales de transparencia y legalidad. Además, en el comunicado también expresa lo siguiente: tampoco estuve de acuerdo con la falta de publicación oportuna de los resultados mesa por mesa, según la tradición dentro de las 48 horas siguientes y no dejar correr el término del lapso establecido en el artículo 125 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, casi inmediatamente después del primer anuncio, lo que trajo como consecuencia la suspensión de auditorías de verificación ciudadana fase 2, datos electorales fase 2, telecomunicaciones fase 2, afectando la cadena de confianza de la auditoría y generando incertidumbre. En cuanto a la convocatoria con relación al recurso interpuesto por ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, no asistí a la misma, ya que considero que la resolución del conflicto debe hacerse dentro del propio organismo comicial, convocando a los técnicos y peritos electorales a cotejar las actas que posee el Consejo Nacional Electoral desde el día de la elección, con las que tienen los diferentes comandos de campaña y que las mismas sean auditadas por veedores internacionales y certificadas de manera independiente. Ya para ir finalizando, Juan Carlos Del Pino volvió a dejar en claro que no hay ninguna evidencia de que Nicolás Maduro haya ganado las elecciones, ya que no hubo transparencia en el proceso, y a la misma vez aseguró que no apoya la idea de que se puedan realizar nuevos comicios. No tengo evidencias de que el resultado que se dio en totalizaciones le otorga la victoria a Nicolás Maduro, entonces yo no puedo decir que, en efecto, pudiera estar siendo él o no. No tengo evidencia que consolide esa información que se le dio al país y no estoy de acuerdo con que se repitan las elecciones hoy. ¿Con qué condiciones? ¿Con qué organismo electoral? Después de todas estas declaraciones y revelaciones que confirma el enorme fraude electoral por parte de Nicolás Maduro, muchos se preguntan cuántas pruebas más se necesitan para que se logre rápidamente una intervención en Venezuela. El país, el pueblo requiere que sea liberado lo más pronto, que no esperen a que sea demasiado tarde y todo se eleve a una tragedia en esta gran lucha que están librando los venezolanos contra un Estado opresor. Y como ya lo han manifestado representantes de países como Uruguay, Chile, Estados Unidos, entre otros, ¿qué más se espera para derrocar a Nicolás Maduro del poder? A los venezolanos ya no les importa declaraciones y comunicados de apoyo. En estos momentos ya requieren de acciones concretas que los ayuden en su guerra, que les permita antes de finalizar este 2024 celebrar la salida del tirano del país. El reloj va avanzando, los venezolanos están armando su plan para un nuevo golpe de Estado con lo poco que ya tienen a la mano. No cabe la menor duda de que es de aplaudir todo lo que han hecho por su país, pero una mano, un apoyo internacional que se traduzca en acciones, permitirá que todo avance con rapidez y tenga grandes posibilidades de ganar esta guerra, que es lo que al fin y al cabo todo el mundo espera. Elámbito.com